El glaucoma es una afección del nervio del ojo, que es el nervio óptico, es crónico y se produce por un montón de causas, tiene múltiples causas, pero el factor de riesgo más importante es el aumento de la presión ocular que se produce a largo o a corto plazo, ¿sí? Por lo general, la forma de presentación del glaucoma puede ser de dos maneras, de forma aguda o de forma crónica. Lo más común es que sea de forma crónica. Cuando es de forma crónica, no tiene síntomas. Entonces, la única forma de poder detectarlo es a través del registro de presión ocular en la consulta. No hay otra forma. En cambio, cuando es de forma aguda, los síntomas son muy evidentes. Por ejemplo, podemos tener glaucoma por haber tenido algún golpe, un golpe fuerte. Después del golpe vamos a empezar a sentir mucho dolor. El dolor agudo, el dolor fuerte, sobre todo en la zona del ojo, que irradia la misma área en el cráneo, es muy característico de picos de presión ocular, o sea, de glaucoma agudo. Otra cosa muy característica es que se acompañe de síntomas gastrointestinales como náuseas o vómitos, o que cuando miramos una luz podemos ver que alrededor de la luz tenemos como un arco iris, vemos muchos colores alrededor de las luces. Esos son principalmente los síntomas que podrían hacernos pensar en un glaucoma de forma aguda. Claro, cuando uno no sabe que tiene glaucoma, en realidad cuando se da cuenta ya por lo general es bastante tarde, digamos, hablando del glaucoma crónico. ¿Por qué? Porque a largo plazo esta afección del nervio óptico genera pérdida de la visión periférica, es decir, del campo visual. Esta visión que tenemos acá la vamos perdiendo lentamente y es muy difícil darse cuenta cuando uno no ve a este sector, salvo que esté avanzada la enfermedad y uno ya empiece como a chocarse las cosas, o necesitas modificar mucho la posición de la cabeza para poder enfocar algunas cosas, sobre todo al manejar. Eso también es otro motivo de consulta. O a veces directamente se pierde totalmente la visión y en ese caso es irreversible y no hay mucho por hacer por lo general cuando nos damos cuenta de ese tipo de síntomas. Entonces tenemos glaucomas congénitos, que son alteraciones en la formación del drenaje del ojo desde el feto, digamos, en la panza, o también glaucomas crónicos de la edad adulta o glaucomas relacionados con golpes o relacionados con inflamaciones en el ojo. Tenemos muchos factores de riesgo a tener en cuenta, por ejemplo, hipertensión arterial, que seamos miopes altos o algunos hipermétropes, que tengamos historia familiar. Es muy frecuente que se repita en la familia algunos tipos de glaucoma. Es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Cardiopatías, o sea, alteraciones cardíacas, también son más frecuentes. El uso de algunos fármacos, como por ejemplo corticoides, también es un punto a tener en cuenta y podemos tener más chance de tener glaucoma. En diabéticos. Entonces son muchas las cosas a tener en cuenta para consultar. Bueno, hoy en día tenemos muchas posibilidades de tratamiento, no es como antes que uno decía glaucoma y era un miedo total y miedo a la ceguera y pensaba que ya está, que iba a quedar ciego. Bueno, no. Hoy en día tenemos 3 grandes pilares de tratamiento. Por lo general, hoy en día hay tendencia a no usar tantas gotas oftálmicas, sino más bien hacer láser. La láser terapia hoy en día es una de las cosas a tener en cuenta para iniciar un tratamiento de glaucoma. Depende siempre de la estructura del ojo del paciente, pero podemos iniciar con láser en vez de usar gotitas. Si no, también podemos usar gotas, obviamente de forma crónica, aplicada todos los días, o si no, también tenemos opciones quirúrgicas. Muchas, digamos. Hoy no es simplemente la cirugía tradicional o colocar algún dispositivo, no. Hoy hay un abanico muy grande de posibilidades para tratamiento. La consulta al oftalmólogo debe ser anual, siempre, una vez al año. Si tenemos alguna patología, depende de la patología, el oftalmólogo va a decidir cada cuánto tiene que venir. Sí o sí, en los adultos, en el caso del glaucoma, es importante después de los 40 años, suele ser más frecuente, entonces abrir el ojo, venir a la consulta, sí o sí registrar la presión ocular en todas las consultas. Estaría bueno que también, si somos un poco más quisquillosos, lo hagamos en diferentes horarios, como para que no sea siempre a la misma hora, porque la presión ocular puede variar en distintos horarios del día. Entonces, sí, la consulta debe ser anual.